a todos por su participación. Sé que se irán integrando quienes también vayan identificando nuestro evento en la agenda, pero queremos iniciar con esta sesión revisando las estadísticas asociadas a desastres en una visión regional. La intención de este Learning Lab es compartirles lo que desde la CEPAL estamos trabajando precisamente para fortalecer las capacidades, para fortalecer las capacidades de los países en nuestra región. Llevamos trabajando desde lunes con el grupo especial de la CEA sobre la generación de estadísticas relacionadas a desastres. Y una de las principales desventajas o oportunidades que tenemos en la región es precisamente el conocimiento técnico sobre cuáles son las estadísticas de desastres y qué podemos hacer al respecto. Y en ese sentido, parte del Learning Lab del día de hoy es compartirles el trabajo que está haciendo las Naciones Unidas para poner al alcance de todos nosotros distintas herramientas y distintos métodos para fortalecer esta capacidad. Al final, el Learning Lab no es otra cosa que compartir la experiencia y los métodos y las herramientas que tenemos dentro de Naciones Unidas y por supuesto en la CEPAL al alcance de, por favor, al alcance de todos y disponibles para todos. La sesión de hoy estará compuesta por 2 presentaciones, como decía yo, esta visión regional de las estadísticas relacionadas al desastre, y la segunda parte es la presentación muy cercana, muy a detalle, de un curso disponible construido por otra oficina regional del Sistema de Naciones Unidas y contarles de qué trata ese curso que está disponible en español. Entonces, para empezar, quisiera yo revisar con ustedes esta visión regional de cómo estamos en términos de las estadísticas relacionadas al desastre. Gracias. Como ustedes saben, y lo hemos estado conversando, ya varios de aquí hemos estado conversando en los distintos días, las estadísticas ambientales, las estadísticas relacionadas al cambio climático y las estadísticas relacionadas al desastre están muy relacionadas. ¿Por qué? Porque tienen en principio un mismo bagaje técnico, pero también comparten mucho de la información entre cada dominio. Es así que atender las estadísticas ambientales también nos da la oportunidad de atender la agenda relacionada con cambio climático y la agenda con desastres. En términos generales, en esta diapositiva podemos mostrar la brecha entre la oferta y la demanda. Está claro que en las últimas 2 décadas ha habido avances en la producción de estadísticas ambientales y de cambio climático en la región, pero aún no existe un nivel de suficiencia de estadísticas que sea oportuna y confiable para todo el mundo y, por supuesto, para toda la región. Estas estadísticas representan una oportunidad, un sector emergente para que las oficinas nacionales de estadística y nuestros institutos puedan atender esta necesidad generando ellos mismos estas estadísticas. Una condición más que tiene este tema es precisamente que los institutos nacionales de estadística no cuentan con la capacidad técnica. Y lo que necesitamos entonces es poder vincularnos con esas otras áreas y esas otras agencias dentro de nuestros países con la capacidad técnica y con el conocimiento que nos permitan entonces fortalecer la generación de estas estadísticas. En consecuencia, es un nuevo sector, es un sector emergente, es un sector en crecimiento, y quienes tuvieron la oportunidad de acompañarnos en el side event de hace unas horas, además es un espacio en donde nos están permitiendo explorar nuevas fuentes de datos, fuentes no convencionales de datos. Esta oportunidad de utilizar la información geoespacial, la información proveniente de los sensores remotos, en términos de ambiente, cambio climático y desastres, por supuesto que es una necesidad y una oportunidad, perdón. En cuanto a la demanda, por supuesto que hablar de cambio climático y los desastres en el marco de la información y de la estadística ambiental también nos permitiría tener, por supuesto, mayor información, mejor información, más disponible, más asequible para el usuario, pero también más disponible y procesada para los tomadores de decisiones. Hace unos minutos conversaba con colegas estamos como institutos nacionales de estadística, también tenemos una deficiencia en la comunicación. Está claro
que las agencias de desastre tienen la responsabilidad de atender el desastre y la responsabilidad de atender a la población que está sufriendo el desastre. Pero también está claro que son generadoras de información y esa información será mejor en la medida en que logramos la colaboración con el Instituto Nacional de Estadística en nuestros países. Si esa colaboración además está cobijada por un plan estadístico nacional, por un programa estadístico nacional, por una política estadística que nos obligue, que nos permita o que abre el camino para esta colaboración interagencial dentro de nuestros países, por supuesto que la respuesta será mejor, más integrada y yo me atrevería a decir más económica para cada uno de nuestros países. Si además esta demanda, esta información la cruzamos con el hecho de la oportunidad que representa el reporte internacional en la agenda de los ODS, en la agenda del marco de Sendai, en la agenda del cambio climático, todas estas iniciativas internacionales que por supuesto que requieren información, que por supuesto que requieren información además nacionalmente representativa, podemos mejor vincular estas necesidades hacia afuera, que nos permitirá la comparación entre los países, podrá permitirnos además lucir, mostrar las ventajas de nuestros países y de nuestros sistemas estadísticos nacionales a lo largo del tiempo, pero además nos permitirá comunicar mejor esta información. Finalmente, contarles que entre la brecha de países, por supuesto en la región, yo sé que no les estoy contando nada nuevo, pero en la región hay una heterogeneidad muy diversa. Hay países muy avanzados que, otra vez refiriéndome al side event de hace unas horas, tenemos países muy avanzados como México y Colombia que tienen sistemas muy robustos en donde ya incorporan mucha de la información que genera con muy cercana en el tiempo, es decir, tienen información anual, tienen información trimestral o semestral, y hay países en donde todavía estamos haciendo incluso los acuerdos interinstitucionales para la colaboración. Así es que en todo ese panorama que nos plantean estos dos extremos, hay distintas oportunidades de crecimiento y de apoyo, no solo como organismo internacional, sino además de esta colaboración entre países. En cuanto a la construcción y fortalecimiento de los países, ¿cuáles han sido los objetivos desde la CEPAL y desde la Unidad de Estadísticas Ambientales de Cambio Climático y Desastres? Por supuesto, impulsar el desarrollo y la integración de las estadísticas e indicadores ambientales de cambio climático y desastres en los sistemas estadísticos nacionales de nuestra región. Asimismo, apoyar el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y colaboración entre las instituciones, como las oficinas nacionales, los ministerios de medio ambiente y otras autoridades sectoriales, entre ellas desastres, por supuesto, y los bancos centrales. Bancos centrales, ¿por qué? Porque son quienes manejan el presupuesto, eso lo tenemos claro, pero también además son quienes tienen en su principal atribución uno de los principales instrumentos de generación de información, que son las cuentas nacionales. Cuando generamos cuentas nacionales, estamos generando también información que atraviesa el resto de los sectores y que necesita de esta coordinación para poder hacer un mejor entendimiento técnico de lo que queremos reflejar en ese sistema de cuentas nacionales. También está dentro de este fortalecimiento de capacidades y construcción de capacidades es el continuar desarrollando oportunidades del intercambio de experiencias como esta plataforma, experiencias como el espacio del grupo de trabajo de la CEA, experiencias como la misma CEA y otros espacios de comunicación entre nosotros para conocer nuestras necesidades y las oportunidades que tenemos en la vinculación con los otros países. También está promover y facilitar el uso de recomendaciones y marcos estadísticos internacionales. Esta es una función que como oficina regional tenemos muy marcadamente y es nosotros finalmente estamos regidos por estos estándares internacionales. Estos estándares se trabajan en muchas de las ocasiones en otras regiones con una visión global y es a través de CEPAL que estos marcos pueden ser aterrizados en la región, pueden ser permeados por la visión regional y también por las necesidades y las características de nuestra región. Finalmente, hemos trabajado, diría yo, bastante en términos de sistematizar y describir y difundir, por supuesto, la utilidad de las estadísticas ambientales del cambio climático y los desastres, que son y seguirán siendo representativas y esperamos comparables a nivel regional.
Esta diapositiva es una visión muy general de lo que está en la región, de cómo vemos nosotros la colaboración en la región. Por supuesto, hay países, como les decía, muy avanzados, en donde ya, para ser sinceros, ya no necesitan tanto nuestra colaboración, sino más bien a través de CEPAL utilizamos ejemplos como Colombia y como México para mostrarlos al resto de la región de casos exitosos o experiencias exitosas sobre cada uno de los temas que se han ido trabajando. Y eso es lo que se ve en la región. Por supuesto, no es Colombia ni México nuestros principales aliados en términos de asistencias técnicas. Estamos volcados al resto de los países asistiéndoles en cómo fortalecer este sistema estadístico nacional, y mucha de esta asistencia técnica tiene que ver con talleres presenciales, talleres online. La pandemia a todos nos obligó a acostumbrarnos a la vida online y al trabajo online y al trabajo en casa y al trabajo de tener la casa y la oficina en el mismo espacio, que también no fue sencillo, pero también nos dio la oportunidad de darnos cuenta que también funciona este mecanismo de interacción en talleres y en reuniones. También parte de estas asistencias técnicas nos han permitido desarrollar y fortalecer los cursos de formación sobre las estadísticas ambientales, sobre los marcos internacionales. Tenemos una red regional de estadísticas ambientales. Muchos de los institutos nacionales de estadística y de los ministerios de medio ambiente en nuestra región pertenecen a esta red y estamos en comunicación constante. Además, hemos trabajado en el desarrollo metodológico en cuanto a la generación de estadísticas ambientales. Participamos, revisamos y validamos la traducción al español del marco de desarrollo de estadísticas ambientales. Tenemos una evaluación de daños y pérdidas que muchos de ustedes conocen, la metodología DALA. Tenemos también el manual metodológico sobre indicadores ambientales, una biblioguía de estadísticas ambientales disponible en la página de CEPAL, así como la traducción del curso que les vamos a presentar en la segunda parte de este Learning Lab. Por supuesto, hemos trabajado con la producción de indicadores ambientales regionales clave y que pueden ser consultados en la página del CEPAL-STAT, disponible en el sitio del CEPAL, y que se publican en las ediciones anuales correspondientes al anuario estadístico y en unas notas breves que hacemos la publicación normalmente 3 veces al año de notas y noticias estadísticas. Además, la CEPAL forma parte del grupo de trabajo de la Conferencia de las Estadísticas de las Américas, y con eso ahí tenemos 2 productos principales, que es el documento para armonizar el marco metodológico para la medición de indicadores relacionados con desastres de los ODS y el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, así como las recomendaciones sobre el panel de las estadísticas oficiales en la medición de eventos peligrosos y desastres en español. Y finalmente también comentarles que parte del trabajo arduo de esta oficina es la cooperación con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas. Trabajamos muy cercanamente con la Oficina Regional del Asia-Pacífico, igualmente con la Oficina Regional de Medio Oriente y con la Oficina Regional de la Comunidad Europea. Gracias a ellos hemos podido mostrar estas condiciones que tiene nuestra región y hemos podido aportar también experiencias y casos de éxito de desarrollo específico de herramientas, temas y estadísticas particulares. Cuando hablamos de estadísticas e indicadores relacionados al cambio climático y los desastres, hablamos de información que cubre todo el proceso relacionado con estos temas. Y en este caso, lo que muestra la diapositiva es sobre los impulsores, las evidencias de cambio climático, los impactos y vulnerabilidad, la mitigación y la adaptación, estos 5 grandes ejes temáticos. El lado izquierdo de la pantalla es la disponibilidad de datos. Es más o menos reconocido que cuando hablamos de impulsores y evidencias, siempre hay información. Siempre vamos a encontrar información que se refiere a nuestros países. Sin embargo, cuando hablamos de adaptación, sigue siendo una área de oportunidad. Tenemos mucha necesidad de presentar información sobre adaptación, pero todavía no está claro qué necesitamos expresar sobre adaptación. ¿Qué es lo que tendríamos que estar buscando en esa información que nos diga que estamos consiguiendo estar adaptándonos hacia el cambio climático? La última discusión técnica al respecto parece que se está
yendo hacia mostrar la gobernanza o la fortaleza en gobernabilidad de los países como una medida de adaptación, pero eso todavía está en discusión y estamos además definiendo cómo podemos medirlo eso hacia los países, qué información tendrían que estar generando los países para reflejar eso en su información, en sus indicadores, perdón. Y bueno, finalmente recuperar de esta diapositiva estos 5 ejes temáticos: impulsores, evidencias, impactos, mitigación y adaptación, para mostrar esta siguiente diapositiva en donde sobre esos temas la información que tenemos a nivel regional es lo que se puede consultar en el CEPAL-STAT, y que son 2 ejemplos los que muestro en esta diapositiva, por supuesto. Tiene que ver con la proporción de desastres relacionados al cambio climático en la gráfica de barras, y en la gráfica del lado izquierdo es el número de eventos que se presentaron en los periodos de los años que representa cada una de las columnas. Al final, cada uno de los cuadros que ustedes ven ahí son los conjuntos de números de eventos. En la mayoría de los casos son 5, cada 5 eventos están agrupados en cada uno de esos cubos y tienen que ver con los tipos de eventos. El azul de la base o morado de la base se refiere a inundaciones. El color púrpura, fuchsia, gracias, fuchsia es tormentas. El como color arena son terremotos. El vermellón es marrón también, sequía. El azul claro es desplazamientos de masa húmeda. El naranja son temperaturas extremas. El color más como color piel son erupciones volcánicas. El rojo encendido son incendios. Y el azul agua son desplazamientos de masa seca. De todos esos, estoy de acuerdo con ustedes, no todos tienen que ver con cambio climático, pero sí tienen que ver con desastres, por eso está en esta gráfica. De los que tienen que ver con cambio climático, que son la mayoría, solo dejaríamos de considerar los desplazamientos de masa seca y los geofísicos, que son erupciones volcánicas y terremotos. El resto de los eventos, si lo ven, son relacionados al cambio climático. ¿Y cómo les puedo decir con tanta seguridad eso? Por la siguiente gráfica, la gráfica de barras, precisamente habla de los desastres asociados al cambio climático, y claramente la mayor parte de la gráfica, de la columna, está cubierta por esos desastres. Al final, digamos, las puntas naranjas solo se refieren a los eventos geofísicos. Nuevamente, el impacto en la región, la frecuencia, la naturaleza de los eventos que impactan nuestra región tiene que ver con cambio climático, de la naturaleza que se muestra en los cubos de la izquierda, pero además, en el caso de los cubos de la izquierda, estamos hablando de la frecuencia y de la frecuencia de cada uno de los tipos de desastres relacionados al cambio climático. Conclusión, y eso también ya todos lo sabemos, la región de América Latina y el Caribe es una de las más expuestas a los eventos relacionados con cambio climático y en consecuencia de los desastres que se presentan en nuestro planeta. Esta es otra manera de ver la misma información, bueno, no la misma información, aunque sí seguir analizando los eventos y desastres. Nuevamente, del lado derecho tenemos las gráficas con columnas en donde relacionamos los desastres relacionados al cambio climático, que son la proporción morada de cada una de las barras, y del lado izquierdo tenemos el costo en personas muertas, el número de personas fallecidas para cada uno de los periodos que están ahí. Claramente se ve el pico, la diferencia entre periodos, que por supuesto coincide con el periodo en que más eventos se presentaron en la región. En esta diapositiva se muestra el costo en términos monetarios. Al final, lo que quiero resaltar de esta diapositiva es el pie del lado derecho, en donde, como lo pueden ver, la mayor parte del costo de nuestros gobiernos para la atención de los desastres tiene que ver con los desastres de tipo meteorológico, que claramente están relacionados con cambio climático. Y si lo ven, es más del 50% en esa proporción. Claramente es un tema importante para nuestra región, claramente tenemos que tomar medidas para evitar esos desastres, pero además tenemos que tomar medidas para seguir invirtiendo en la información que nos permite tomar decisiones en la atención de esos desastres. En cuanto a los desafíos regionales para producir estadísticas e indicadores de desastres,
por supuesto, tenemos aún una recopilación insuficiente o irregular de los datos relacionados con ambiente, cambio climático y desastres. Requerimos urgentemente de la utilización de fuentes de información estadísticas no convencionales como teledetección, información geoespacial, estaciones de vigilancia y, por supuesto, los registros administrativos. En los sistemas estadísticos nacionales de nuestros países, estoy segura, y sé que ustedes lo saben también, tenemos muchos registros administrativos que no están siendo correctamente explotados y correctamente utilizados para el reflejo de la información que ya contienen. De repente creemos que no tenemos información o que no reportamos porque no tenemos información, y muchas veces lo que pasa es que no sabemos dónde tenemos esa información o no sabemos que esa información es recolectada y sistematizada en un registro administrativo al que no hemos volteado a ver hace un tiempo. Entonces también requiere voltear a ver nuestros registros administrativos con esta nueva lógica y con estas nuevas necesidades de información que nos permitan hacer el vínculo entre la información que ya estamos generando y la información que necesitamos para atender este tipo de agendas. Por otro lado, también está el desafío de desarrollar nuevas metodologías para medir algunos de estos aspectos de cambio climático, pero sobre todo, como decía ya diapositivas antes, lo relacionado con la adaptación y el riesgo a desastres, así como el impacto y la resiliencia de nuestras sociedades ante estos impactos. Finalmente, los desafíos institucionales, por supuesto, tiene que ver con la institucionalización y asignación de presupuesto, que bueno, eso ojalá pudiéramos incidir en eso. Sabemos que la generación de este tipo de información es altamente dependiente de capacidad, no solo presupuestal, sino también en recursos humanos. Nuestra área en la región está sumamente afectada por los cambios institucionales. Siempre que hay recortes de presupuesto y siempre que hay recortes de personal, las áreas ambientales, las áreas de cambio climático y las áreas de desastre generalmente son las más afectadas. Primero nos hacen pequeños a las oficinas ambientales que al resto de las oficinas, pero bueno. También necesitamos, por supuesto, fortalecer las capacidades técnicas entre las instituciones y lograr la construcción de un lenguaje común de los equipos dentro de los países para poder lograr avances consistentes y perdurables a lo largo del tiempo. Y bueno, esto de la cooperación estadística, finalmente en espacios como este, de la plataforma, y en otros espacios como la Comisión Estadística de las Américas e incluso la propia colaboración bilateral entre cada uno de los países, país a país, nos permite encontrar los espacios para seguir esta conversación y seguir aprendiendo de los hermanos en la región. Y bueno, dejarles esta como una identificación de recomendaciones a largo plazo, ya no los quiero aburrir con más cosas, sobre la perspectiva de la CEPAL y la perspectiva de la Unidad de Estadísticas Ambientales y Cambio Climático para el apoyo de los países en la región, tiene que ver, por supuesto, con, en el corto plazo, mejorar la comparabilidad de las estadísticas disponibles. En el mediano plazo, atender la falta de esta información y de los datos y hacerlos, por supuesto, cada vez más disponibles, más accesibles y más baratos, porque no todos tenemos tanto dinero para generarlo. Y ojalá a largo plazo logremos asegurar que las estadísticas cumplan con los estándares internacionales disponibles. No se trata de construir el hilo negro. Muchas de las recetas para hacer la pizza ya están disponibles. Solo hay que acercarnos a esas recetas y hacer nuestras propias pizzas. Y esta promoción de lo que hacemos en la CEPAL, del lado derecho algunas de las imágenes de los productos que hemos consolidado como parte del trabajo de la unidad, y del lado izquierdo las páginas en donde las pueden consultar y descargar la mayor parte de ellas. Y bueno, con esto termino la revisión regional, la revisión regional de lo que pasa en cuanto a las estadísticas de desastres hasta el momento en la región. Y ahora, como segunda parte de la sesión, quiero invitar a mi colega, el señor Alberto Malmierca, a que nos presente de lo que se trata este curso que nos va a mostrar el día de hoy. Por favor, Alberto. Muchas gracias, Georgina, y muchas gracias. Bueno, nada, a modo breve de introducción, este curso que vamos a presentar acá, este e-learning, está basado en el marco estadístico sobre desastres, por sus siglas en inglés, DRSF, que es Disaster Related Statistics Framework, y esto es un esfuerzo que realizó
la Comisión Regional de Asia-Pacífico, como Georgina ya mencionó, que le pidió al instituto, más adelante lo vamos a ver, pero le pidió al Instituto de Asia-Pacífico, Instituto Estadístico de Asia-Pacífico, que los ayudara a montar este curso. Entonces, ¿por qué estamos presentándolo acá? Porque este es un curso que está en inglés, como la gran parte de los documentos que se van produciendo a nivel global, como uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, inglés y francés, y estuvo a cargo de la Unidad de Estadísticas Ambientales y Cambio Climático, a cargo de Georgina, hacer esta traducción oficial, y se hizo el lanzamiento el año pasado, y lo que queremos es compartirlo con todos ustedes. Yo le voy a explicar brevemente de qué trata y terminaré la última lámina invitándolos a todos los que estén interesados que se puedan inscribir y puedan participar, porque es de dominio público y es gratuito, que es algo sumamente importante, ¿no?, en materia de aprendizaje y de compartir conocimiento. Entonces, como le decías, este curso está basado en el marco de estadísticas relacionadas con desastres, que describe una selección básica de estadísticas y tiene una guía metodológica con herramientas específicas para la producción de estas estadísticas relacionadas con desastres, y podemos dividirlo en tres cosas. El marco proporciona orientación sobre la compilación de estadísticas relacionadas con los desastres, contiene una guía que es coherente internacionalmente, que es un paso más. Sabemos que no hay un marco estadístico internacionalmente aprobado solo para los desastres, sabemos que no hay un clasificador, entonces esta parte de consistencia internacional es porque grupos de expertos estuvieron participando en la revisión de este marco y aprobando este marco. Si bien es cierto que no hay digamos, una discusión y no ha sido aprobado por los miembros, digamos, los Estados miembros de las Naciones Unidas, que para que se pueda aprobar un marco y se estandarice un marco, pues esto es lo que tiene que ocurrir en la Comisión Estadística de las Naciones Unidas. Sí es cierto que sí se hizo, digamos, una revisión coherente internacionalmente, y entonces esto es lo que también nos va a permitir para usar los datos existentes y producir información en todas las fases de la reducción de riesgo de los desastres. Adicionalmente, es una aproximación con un enfoque integrado para reunir a los colegas, un poco lo que estaba mencionando Georgina, ya de esta necesidad entre las brechas que hay de información, pero también entre la necesidad de los trabajos interinstitucionales, también los recursos, etcétera. Esto es como una recomendación también de pasos, cuáles son los pasos necesarios a seguir para conseguir reunir a los colegas y sentar en la misma mesa a los colegas de las Oficinas Nacionales de Estadística, las agencias de desastres y otras agencias relevantes dentro y fuera del gobierno. Entonces, ¿por qué un marco estadístico? ¿Ya? En este caso es un marco estadístico para los desastres. ¿Por qué? Porque necesitamos responder, ¿ya?, qué es lo que hay que medir, que nos lo está diciendo el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastre y la Agenda 2030 con los ODS. Entonces, el qué se debe medir nos los están dando estos marcos internacionales, y el cómo, ya esta orientación, esta herramienta para integrar y mejorar la calidad de las estadísticas relacionadas con los desastres, para ver todo el tema de los procesos que se van dando, entendiendo que son, como ya Georgina explicó, temas que son de multidominio, que son transversales, pues entonces este cómo nos los va a dar un marco estadístico, que es el marco estadístico sobre desastres, estadísticas sobre desastres de ESCAP, que como les acabo de mencionar. Entonces, ok, tenemos ya digamos, este contexto, y entonces entremos a quién es CIAP, pues sus siglas en inglés, pero viene siendo el Instituto de Estadísticas de Naciones Unidas para Asia y Pacífico. Ellos fueron los encargados de montar todo este curso, ya hicieron un trabajo bien importante en este sentido, y yo quería compartirles un poquito sobre ellos, más allá de que no estén aquí, no nos están acompañando, pero creo que es un reconocimiento y un mérito que hay que hacer. Un paréntesis importante para compartir algo que, si bien nosotros hicimos la traducción y estamos tratando de llevarlo a cabo dentro de nuestras regiones, algo que salió desde sus oficinas, y por lo tanto, brevemente decir quiénes son, pues el Centro de Capacitación de Estadística para oficiales de gobierno y para quienes trabajan en estadística oficial en sentido general, y es el brazo de capacitación regional de ESCAP, y que está abierto a todos, ¿no? Nosotros no tenemos un instituto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe no tiene un instituto estadístico regional. Toda esta parte de brazo de capacitación regional sale, en el caso de estadísticas ambientales, cambio climático y desastres, de la propia unidad, con los recursos de la propia unidad y los recursos humanos también de la propia unidad. Entonces esto es algo también a resaltar, que haya este instituto que esté ocupándose de todo lo que es la capacitación.
¿Cuál es su misión? Pues fortalecer las capacidades de oficiales de gobierno y otros para recopilar, analizar y diseminar estadísticas en apoyo a decisiones basadas en evidencias, que al final es lo que nos permite hacer política, ¿ya? Si no medimos, no podemos solucionar nada, y para poder diseñar políticas y aplicar políticas, pues la idea es que se base en la realidad y no en algo que sea teórico, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son sus programas de capacitación? Ahí están todos. Lo podrán revisar después, pero yo solo mencionaré los planes nacionales de desarrollo y marcos de indicadores pertinentes y las metas de desarrollo sostenible. Entonces, ya entrando directamente en el curso en sí, ¿qué es lo que nos va a ofrecer este e-learning? Ya este entrenamiento online. Pues bueno, durante el curso los participantes van a aprender sobre la importancia de contar con datos armonizados y su relevancia para la elaboración de políticas a nivel nacional y global, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo del curso? Pues construir capacidades nacionales para la recopilación de estadísticas relacionadas con desastres, para resaltar la gestión de los desastres y promover el desarrollo sostenible, que es gran parte de la agenda que hemos estado discutiendo en estos 2 días, vinculando todo el tema de los desastres, pero también, y las palabras iniciales creo que apuntaba sobre el tema del desarrollo sostenible, es algo que tiene que ir de la mano. Y el otro es facilitar el monitoreo y el reporte para las 2 plataformas internacionales que ya habíamos mencionado, que es el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastre y la Agenda 2030, en este caso los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿A quién está dirigido este curso? Pues a cualquier personal de la Oficina Nacional de Estadísticas encargada de estadísticas relacionadas con desastres, todas las personas en sentido general que trabajen con estadísticas oficiales y tengan que ver con desastres, reducción de riesgo de desastres, gestión, recuperación, preparación, cualquier cosa que esté vinculado, pues está orientado a esto. Pero, por supuesto, lo más, digamos, afines, las oficinas nacionales de estadísticas, los especialistas que están encargados de las estadísticas de desastres, personal de agencias de gestión de desastres y otros ministerios relacionados con el tema, ministerios sectoriales, Ministerio de Medio Ambiente, etc. Ahora bien, los desastres son una amenaza y todo el mundo le queda claro, más adelante quizás voy a explicar un poco más, pero los desastres son una amenaza creciente a todos los niveles, ya nos va a afectar, es decir, una vez que se da el desastre, pues si estás en esa parte de la vulnerabilidad, la exposición, etcétera, pues nos afecta en todos los niveles. Y el desarrollo, es decir, y va a afectar el desarrollo sostenible que esté en dependencia de esa localidad, de ese espacio geográfico o la cantidad de personas o población que esté, digamos, vinculada dentro de el evento extremo o el evento peligroso que haya ocurrido. Por lo tanto, unas estadísticas integrales y completas son una contribución importante para desarrollar políticas sobre reducción de riesgo de desastre. Y esto es lo que te permite hacer el curso, aprender todos los pasos y todas las etapas que son relevantes para el levantamiento, para la compilación, para el procesamiento, para el cálculo al final de los indicadores y también llegando no solo a medir, lo vamos a ver en unos instantes, medir el riesgo, sino también medir el impacto, ¿no?, a través de los daños y pérdidas económicas. Por lo tanto, tiene 5 módulos, que son 5 módulos temáticos o sustantivos. Es esto que está aquí a la derecha, no sé si los colores permita ver, porque supuestamente los colores permiten verlo, por acá con tanta luz quizás no, pero yo se los voy a contar en unos minutos. Comprende 5 módulos temáticos, a pesar de que son 7 el curso, ¿ya? Porque hay una introducción y hay un caso específico para el COVID. Por lo tanto, es sumamente interesante también ver cómo se maneja esto con el tema de la pandemia que tanto azotó y bueno, complicó a todos nuestros países, ¿no? Entonces, el curso se tarda entre 4 y 5 horas desde un punto de vista, digamos, de capacitación, de lectura, ya de los contenidos, hay preguntas, respuestas, obviamente es un poco dinámico, interactivo, pero este curso, una vez que uno quiera profundizar, uno quiera leer y quiera revisar los documentos, pues no son 4 o 5 horas, ¿ya? Esto es 4 o 5 horas de contenido para cada uno de los módulos, ya después esto es a su propio ritmo, por lo tanto depende de cada uno la profundidad que le quiere ir dando al estudio, ¿no?, por así decirlo, del curso. Y desde nuestra, digamos, unidad, la única recomendación es que comiencen por el capítulo 1, que es la introducción. Como cada tema se puede estudiar por separado y por afinidad, ya cada uno puede ir, digamos, no tienen un hilo lógico. Si bien todo está integrado, no es que necesito estudiar esto para después ver lo otro, eso también es algo que lo hemos visto, ¿no? Y eso también tiene que ver con el ciclo de gestión de los desastres, etcétera. Por lo tanto, la única recomendación es sí ver la introducción, porque es lo que va a permitir entender de qué va el curso, por qué es el curso, cuáles son los objetivos del curso, etcétera, más allá de que he tratado de
comentarles brevemente de qué va, ¿no? Entonces, el primer módulo, que no es el módulo 1, ahí debería ser el módulo 2, pues el módulo 1 viene siendo la introducción, es midiendo el riesgo de desastre, ¿no? Y lo primero que hay que decir, y lo van a estudiar y lo van a ver, o ya lo conocen, por supuesto, porque por eso estamos acá, es que no toda amenaza es un evento peligroso o un evento extremo, ¿ya? Y una vez que tenemos un evento extremo o un evento peligroso, no necesariamente es un desastre, ¿ya? Y eso significa que para ser un desastre tiene que ese fenómeno peligroso, pues bueno, en dependencia de la exposición y la vulnerabilidad, entendiendo que mayor exposición y mayor vulnerabilidad te genera una menor capacidad ante la respuesta, ante la recuperación, etcétera, pues influye en lo cuán resiliente pueda ser, ¿no? Entonces los riesgos están geográficamente distribuidos de forma desigual y eso es algo que hemos conversado durante toda esta semana o los 2 días anteriores, pero es sumamente importante tener eso como máxima para poder entonces medir el riesgo de los desastres. Entonces en ese módulo hay 5 contenidos, que es evaluar el riesgo, evaluar las estadísticas de amenaza, estadísticas de exposición, de vulnerabilidad y las estadísticas de capacidad de afrontamiento. Entonces en el módulo 3, que como les dije, el anterior al módulo 2, es midiendo la ocurrencia de los desastres y los impactos antrópicos. En este caso, las estadísticas sobre ocurrencia de desastres viene a ser la compilación de los datos sobre una manifestación de una amenaza, un poco lo que estábamos conversando hace un instante, en un lugar determinado durante un periodo de tiempo determinado. Por lo tanto, si vemos esto que está aquí a la derecha y pensamos en un diagrama de Venn, donde hay una población, pues entonces está la población en el área que está afectada y dentro de ella, pues la población que realmente, es decir, que puede estar afectada, perdón, la que realmente está afectada por desplazados, casas dañadas, pérdida de empleo y físicamente afectados, muerte, sí, que viene siendo indicador de intensidad, muerte, heridos, enfermos, que estos suman y hacen parte de la población que está afectada por desplazamientos, casas, es decir, directamente afectadas y los otros directamente fallecidos, personas desaparecidas, etcétera. Y todo esto va a depender de dónde geográficamente esté ubicado, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de un lugar determinado durante un periodo de tiempo determinado. Los módulos que se van a ver acá, los contenidos que se van a ver dentro del módulo son estadísticas sobre ocurrencia de desastres, introducción a las estadísticas sobre impactos antrópicos causados por la interacción del hombre e impactos en los sustentos de vida. El módulo 4 es midiendo las pérdidas económicas directas. Acá no entran las pérdidas económicas indirectas, ¿ya? Que como todos saben son muy difíciles de calcular cuando pasa un desastre y no sé, y afectó el transporte público o el edificio que se vio afectado era tu centro de trabajo y bueno, no tienes trabajo, y ya ese daño, ¿no? ese desastre que te afecta y tienes pérdidas económicas indirectas, pues es mucho más difícil de calcular. Entonces acá en el curso solo se va a hablar de pérdidas económicas directas, obviamente debido a un desastre, y es el valor monetario de un bien físico que está total o parcialmente destruido en un área afectada, ¿no? Los temas son, dentro de este módulo, los impactos materiales, los aspectos técnicos de la valoración, las pérdidas en la agricultura, bienes productivos, edificaciones e infraestructura crítica e impactos en el medio ambiente y en el patrimonio cultural. Esto que está aquí a la derecha es porque todo, digamos, la bibliografía para poder llevar a cabo este módulo de medir las pérdidas económicas se basa en el sistema de cuentas nacionales, ¿no? En 2008 se está trabajando recientemente, ojalá para 2025, pero sistema de cuentas nacionales, sistema de cuentas económico-ambiental, el sistema de cuentas económico-ambiental del marco central y de cuentas de ecosistema en marco de Sendai, y lo mismo, los objetivos de desarrollo sostenible, que como les mencioné es el qué. ¿Ya? Lo que necesito son estas dos cosas para medirlo, entonces lo que necesito es el marco estadístico. Y entonces tenemos las estadísticas de gastos de reducción de riesgo de desastres, que es un poco lo que también se comentó ya en algunas reuniones. Bueno, en uno de los Learning Labs que yo participé, fue una discusión bien bonita sobre el tema de la importancia de comunicarle a la sociedad, ¿no? De la importancia de estar bien preparado, que esto puede depender no solo de la Oficina Nacional de Estadística, sino de todo un trabajo del Sistema Estadístico Nacional, o a veces en la independencia de los países de la defensa civil, o etcétera, etcétera, sino para poder que se entienda de que hay un antes, un durante y un después
al evento o al impacto del desastre, ¿no? Y entonces hablamos de la evaluación del riesgo, la prevención y mitigación y la preparación antes y ya después las respuestas que se pueden tener durante y la recuperación después que ya todo esto pasó, ¿no? Entonces es la importancia también de contar daños y pérdidas, pero las estadísticas armonizadas, como se decía, integradas para la reducción de riesgo de desastre. Entonces, en este sentido, se va a ver midiendo el riesgo y los costos de los desastres y las características de las actividades de reducción de riesgo de desastres, ¿no? Porque, como decía, la importancia aquí es preparar a la población, porque mejor preparada la población, pues mejor respuesta y mejores acciones se pueden tener para la recuperación y la preparación de, que al final viene siendo el manejo del ciclo, viene siendo el manejo del ciclo de los desastres, ¿no? En sentido general. Y por último, viene siendo la compilación y presentación de la información. Aquí les puse estos 5 pasos que recomienda el PNUD, y estos, es decir, supuestamente es muy sencillo estos 5 pasos, pero la verdad es que cuando uno los empieza a ver se da cuenta que son bien difíciles, ¿no? Se escriben muy fácil: crear un entorno para el marco estadístico relacionado a los desastres, encuentre un inicio apropiado para la base de datos, integrar, pero nada de esto se puede conseguir si no hay un sistema estadístico nacional bien fuerte y que haya una interacción y una, una interinstitucionalidad donde se puedan compartir todos estos aspectos y poder entonces llevar a cabo, digamos, el compilado de la información y después, obviamente, la presentación de esta información. Entonces, la idea es que se comuniquen las oficinas nacionales de estadística, las agencias de reducción de riesgo de desastre, los ministerios sectoriales, y después que esto esté sembrado o esta semillita y empiece a florecer todo, pues es que podemos entonces, la verdad que de manera fácil y simple, cumplir con estos 5 pasos. Dentro de este módulo, los temas que se van a ver es creando el ambiente propicio, que todo esto lo van describiendo ellos, por supuesto, integrando el marco estadístico sobre desastres en el Sistema Nacional Estadístico y la recopilación y análisis de datos en el proceso de gestión de riesgo de los desastres. Entonces, hay un módulo adicional, que es el módulo que, como les mencionaba, que tenía que ver con el caso específico para la situación con el COVID, y lo pueden revisar y está sumamente interesante. Yo no les hablo nada de eso porque si no sería ya mencionarle demasiadas cosas y no van a tener ese gancho de, ok, déjame revisar un poquito más sobre este tema. Por lo tanto, ¿dónde pueden encontrar el curso? Pues el curso, ahí tienen los links. Como les mencioné, están los 2 idiomas oficiales de las Naciones Unidas de Trabajo, el inglés y el francés, y ahora está la traducción oficial al español, que también es un idioma de Naciones Unidas, pero no de trabajo, es decir, no oficial de trabajo, quiero decir, y está abierto a todos, que fue lo que les mencioné un poco al inicio, y cualquier pregunta y orientación técnica es escribirle al Instituto Estadístico para Asia-Pacífico, obviamente, y hago una alusión acá, esta es la página a la cual cuando toquen el ciap-elearning.org van a llegar a esta página y entonces van a poder seleccionar el curso que quieren y loguearse o crear una nueva cuenta, y es gratuita, ¿no? Si de pronto no quieren escribir a Instituto de Estadística de Asia-Pacífico, pues nosotros también les dejamos el correo de nuestra unidad, que es el statambiental@cepal.org, para que nos puedan hacer llegar cualquier inquietud, cualquier duda o cualquier sugerencia o comentario que tengan. Así que con esto yo termino mi presentación. Muchas gracias y le devuelvo la palabra a Georgina. Gracias, Alberto. Solo hacer el énfasis en que, por favor, regrésate uno. Visiten la página, es una página del CIAP. Esa es la introducción que ya mostró Alberto, esas son las ligas, hay que registrarse, es material que está disponible para todos. Podríamos decir que está para los institutos estadísticos, pero no es así, en realidad es para acceso general. Cualquiera que llegue a la página se puede ingresar, y en la página además hay muchos otros cursos, no todos están en español, pero hay muchos cursos muy interesantes. Entonces, la invitación a que por favor visiten la página, por favor se den la oportunidad de conocer el curso, de hacerse una cuenta y de tomar el curso siguiendo las recomendaciones de Alberto y de la presentación. Y nada, agradecerles a todos su tiempo, agradecerles que estén aquí, agradecerles la paciencia por escuchar esto que queríamos platicarles, y el tiempo del Learning Lab se agotó,
Gracias a todos y seguimos viéndonos en la plataforma. Buena tarde.